¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva transmisión, bienvenidos al último día de esta semana de Pascua, a este encuentro que estamos teniendo todos los días a la noche, a las 21 horas argentinas, para compartir un tema relacionado con los pactos, la ley, la justificación por la fe, 1888, lo que dijo la sierva de Dios respecto a este tema, y hoy vamos a terminar, como debe ser, desde el principio hasta el final, con un tema bíblico, particularmente centrado en lo que es tocante esta semana, a las fiestas, a la Pascua y a la experiencia de una persona muy especial en la Escritura. Ahí nos va a estar comentando un poquito el hermano Manuel, pero antes de comenzar y saludar al hermano, quiero saludar a mis hermanos que van a estar acompañando en el panel. Bienvenido, Robert, ¿cómo estás, mi hermano? Muy bien, gracias, Lean. Muy contento también por las repercusiones que va teniendo, los agradecimientos de los hermanos, los comentarios también. Han dado muy buena información, hay gente que está bien informada, así que muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, agradecido a Dios. Amén. Amén, Robert, amén. La verdad que impecable lo de ayer y ha generado muchas y buenas repercusiones, así que bueno. Quiero decir a aquellos que estuvieron preguntando por las citas de Roberto, las citas que compartió de la hermana White, ya están subidas a la página de Verdad Presente, y aquellos que las deseen, bueno, o las pueden descargar de allí, o las solicitan a Roberto, a Dani, a Emma, y se las enviamos con gusto, ¿sí? Tanto las de Roberto como las de todos los que estamos aquí. Inclusive en un rato, cuando termine Manuel, va a estar subido lo de este tema en particular. Dani, ¿cómo andas, mi hermano? Ya hablamos hace un ratito, pero ahora en cámara. Sí, tal cual. Hola, buenas noches y buenas noches Roberto y Buenas Emma. La noches. verdad que una alegría poder terminar hoy con la frutilla, así que, como decías, llegando a la conclusión y al nudo de la cuestión. Así que, bueno, buenas noches también para los que nos están escuchando y contento de poder estar con ustedes nuevamente. Amén, amén. Dani, muchísimas gracias por tu presencia, lo mismo Robert, y saludo, Emma, gracias Emma por habernos acompañado, por haber hecho el aguante durante toda la semana para llegar a este momento, sí, el momento tan esperado donde nos vas a compartir esta noche la palabra. Así que bienvenido, Emma. Gracias, Lea. Saludos a todos los hermanos y bueno, contento también de haber podido participar durante esta semana y bueno, feliz de ver ya los resultados. Yo creo que el tema, digamos, ya está presentado, ya está sobre la mesa, los fundamentos ya están claros y ahora viene lo lindo que es ponerlo en práctica en nuestra vida, ¿no? Lo que es la aplicación de estos principios, ¿no? Poder identificarnos con cada uno de estos aspectos, de cada una de estas cuestiones que mencionaba, me acuerdo que mencionaba Dani en su presentación, ¿no? Que todos pasamos por la salvación por obras, ¿no? Y entonces, sin duda nos vamos a sentir identificados y vamos a poder aplicar, ¿no? Amén. Lo que la palabra dice. No sé si se habrá cortado porque a mí se me quedó un Mínimo, poquito tildado, ¿no? mínimo, Un poquitito. mínimo, Bueno, mínimo. bueno, Así que bueno. Bueno, bueno, Emma, esperemos muchísimas que aguante. hasta ahora ha aguantado y como bien dijiste, se han combinado todas estas situaciones, el cielo así lo ha previsto. Y te comento el otro día que también no tenía internet, se había cortado la luz y el Señor lo permitió para seguir adelante. No veo algo distinto en este momento. Realmente una semana que va a quedar grabada para la historia. Así que vamos a ponernos modo inicio a este tema. Le voy a pedir al hermano Roberto para iniciar este momento de estudio con una oración, y al final le voy a pedir a Dani lo mismo, ¿sí? Para concluir en esta jornada. Así que les invito a todos aquellos que están presentes a ponernos reverentes. Querido y Santo Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos has acompañado hasta aquí durante toda esta semana, nos has bendecido de una manera muy grande que quizás no merecemos, siempre cumpliendo tus promesas de derramar tu poder en estas fechas especiales. Gracias Amén. especialmente por el día de hoy y te rogamos que nos puedas proteger, que puedas proteger las conexiones para que Amén. se pueda demostrar tu poder, Padre, por sobre cualquier
otras malas intenciones que quieran sacarnos, no por nosotros, sino por el mensaje, para que hoy tu palabra pueda llegar a cada uno de los hermanos que nos están mirando y para todos los que también va a llegar con las grabaciones, que tú hagas tu voluntad, Padre, y que podamos ser parte de esta obra llevando este mensaje a todo el mundo. Amén. Rogamos tu bendición y la presencia del Espíritu de Cristo en cada uno de los hogares que representamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Emma, si me dejas un segundito nada más, saludar a aquellos que se han conectado desde el principio, a Lautaro, a Juan Sí, claro. Carlos, Dale, a Juan tranquilo. Pablo, Santiago, Noelia, Elías, Richard, Matías, Alicia, Patricia. Muchas gracias a todos los que estuvieron escribiendo desde temprano y a los que van a escribir después. Los vamos a estar leyendo y comentando, ¿sí? Tal vez no en el momento de la transmisión, pero luego estaremos ahí respondiendo cualquier duda o sugerencia que tengan. Ahora sí, Emma, listos nosotros para escuchar. Bueno, bueno, como decía al principio, ¿no? Después de esta semana, ¿qué decir que no se haya dicho sobre este tema de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe? Lo mencionábamos durante la semana, ¿no? Cómo este es un conflicto, como todo lo que presenta la Biblia, ¿no? El gran conflicto entre el bien y el mal, y es un conflicto entre dos tipos de adoración, entre dos tipos de justicia, entre dos tipos de salvación, que lo podemos ver, han presentado muchos ejemplos bíblicos, pero lo podemos ver desde Génesis con las dos formas de adoración que fueron presentadas delante de Dios con Caín y Abel, y así lo podemos ver a lo largo de toda la historia, y obviamente que no se salva la época de Cristo y la época de los apóstoles, y probablemente es uno de los momentos donde más se contrastó esto. Una de las citas estrellas que se presentaron ayer, el día de ayer, fue cuando se leía, ¿no?, de que Cristo vino a contrastar la forma en que guardaban la fiesta los fariseos y la forma en que se debían guardar la fiesta, que es lo que siempre hemos enseñado nosotros referente al sábado. Cuando nos presentábamos en un estudio bíblico, ¿qué era lo que les explicábamos a la gente con la fe de Jesús? Le explicábamos que Jesús vino a enseñar la verdadera manera de guardar el sábado, ¿no? Entonces Jesús no estaba contra el sábado bíblico, Jesús estaba contra la forma errónea en que los escribas y fariseos guardaban el sábado. Entonces, en la época de Cristo se vio este contraste, y pienso yo que entre los apóstoles el que probablemente más vivió en carne propia esto fue el apóstol Pedro. La sierva del Señor dice en el deseo de toda la gente es que entre los 12 apóstoles habían relaciones distintas con Cristo, ¿sí? Y esta es una descripción muy, muy real, muy cotidiana para nosotros, y nos tiene que servir de que Cristo no se relacionaba de la misma manera con todos los apóstoles, porque cada uno de ellos era distinto. Y cada uno de ellos era distinto no porque fueran mejores o peores, sino porque cada ser humano somos únicos, tenemos caracteres únicos, y hemos de cumplir un rol único dentro del plan de Dios, y hemos de ser una piedra única dentro del edificio de la iglesia. Pero la justificación por obras nos lleva a mirarnos unos a otros y a compararnos unos con otros. Lo vamos a ver esto ahora más adelante, ¿no? Entonces, entre los apóstoles habían personas que tenían una relación más estrecha con Cristo, y había personas con las que Cristo pasaba más tiempo. Es el caso de Pedro, Jacobo y Juan, ¿no? En realidad, Jesús tenía una relación más estrecha con la mitad de los apóstoles, pero con estos tres en particular son los que más se menciona y con los que más pasó tiempo en especial. Y como Cristo mismo lo dijo, ¿no?, que una persona sana no necesita de médico, la razón por la que pasaba más tiempo con ellos era porque eran probablemente las personas que más necesitaban recibir de los raudales del amor de Cristo, que más resentimiento, que más cargas o que más tenían dentro suyo, ¿no? Pedro ya todos lo conocemos, y Jacobo y Juan se los llamaban los hijos del trueno, y tenían ese ímpetu, ¿no? Y necesitaban
recibir mucho más de ese amor de Cristo. Y entonces vamos a ver a Cristo que se los lleva al monte de la transfiguración a ellos tres, que se los lleva a un lugar apartado a orar en Getsemaní. Y siempre tengo la imagen, ¿no?, que lo escuché una vez a un pastor que hablaba acerca de esto, tengo la imagen esta de cuando Jesús escoge a Pedro, Jacobo y Juan, y le dice, vengan, acompáñenme a orar. Me lo imagino a Pedro mirando a los otros apóstoles diciéndole, bueno muchachos, nosotros vamos a orar con el maestro, ustedes quédense acá, ¿no? Como algo, como si eso los hiciera superiores, y en realidad era que ellos eran los que más necesitaban de recibir del amor de Cristo. Y en la experiencia del apóstol Pedro, nosotros vamos a poder vernos un poco reflejados acerca de cómo vivimos la religión, cómo vivimos esa salvación por obras que Cristo tuvo que enseñarnos, ¿no? En esta pugna de dos religiones, de la justificación por obras y la justificación por fe, todas las religiones paganas, incluso el judaísmo en su etapa de apostasía, incluso el cristianismo en su etapa de apostasía, pero todas las religiones falsas requirieron trabajos, requirieron obras, requirieron sacrificios, requirieron penitencias, ¿sí? Todas las religiones paganas se basan en trabajos para obtener la salvación. Pero la religión de Dios, la religión del cielo, la de la Biblia, Dios nos dice, mírenme a mí, ¿no? Mírenme a mí, sean salvos todos los términos de la tierra. Escuchen mi voz, como lo dijo, lo estuvieron compartiendo esta semana. Escuchen mi voz. Estén quietos y vean la salvación. Estén quietos, no hagan nada. Confíen en mí. Y Jesús quizá lo expresó de una manera más gráfica todavía. Venid a mí los trabajados y cargados y yo les daré descanso. Entonces tenemos la religión del mundo basada en trabajo y la religión de Dios basada en descanso, basada en confianza, basada en fe, ¿sí? En definitiva. Y eso hace que nosotros no podamos mirarnos a nosotros mismos, que no calculemos nuestras fuerzas, que no estemos constantemente pensando en lo que nosotros podemos o no podemos hacer, que eso constantemente limita el poder de Dios y las intenciones que Dios tiene para nuestra propia vida. Yo, un ejemplo clásico que me pasa a mí siempre, ¿no? Siempre que tengo que preparar un tema, que tengo que hablar, como en este caso que tuve que preparar un tema, yo me pongo a preparar el tema, y a ustedes les debe haber pasado también, y nos ponemos a preparar el tema, buscamos los versículos, decimos, pero será muy largo, será muy corto, tendrá esto, tendrá lo otro, será suficiente. Y en un momento te cae la ficha diciendo, bueno, sí, vos estás calculando lo que vos querés lograr en el corazón de las personas. Y no, no somos nosotros. O confiamos en la palabra, que es suficiente, que es la espada de dos filos que penetra el corazón, o tratamos nosotros de hacer una obra que conmueva a las... Nosotros no vamos a conmover a nadie. Nosotros no vamos a convertir a nadie, ni vamos a llevar a Dios a nadie. Va a ser una palabra que caiga de nuestra boca, que la leímos en una diapositiva, que fue justamente la palabra que esa persona necesitaba y la obra del Espíritu Santo que hace. Pero nosotros vivimos en este trajín de pensar que todo depende de nosotros, ¿sí? Y somos herramientas, somos instrumentos, pero el que maneja la herramienta, el instrumento es Dios. Entonces, vamos a ver en unas pocas diapositivas simplemente un poquito de la experiencia del apóstol Pedro, que él fue encarcelado, como lo dice ahí, fue encarcelado justo en la fiesta de la Pascua. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, donde está el texto donde parte esta cuestión, que es Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y dice así: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los tres más cercanos a Cristo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y acá lo tenemos a Pedro, a quien Cristo le había dicho, poco antes de ascender al cielo, que iba a llegar el momento en que lo iban a agarrar a él y lo iban a llevar a donde él no quisiera, ¿no? O sea, que él iba a seguir el camino del martirio, en otras palabras.
Y ahora pareciera que llega la hora, ¿no? Que llega el momento, porque ya mataron, dice, a Jacobo. ¿Qué impediría que lo maten a él? ¿No? Y esta es, podríamos escenificarlo así, ¿no? Como la noche oscura que cada uno de nosotros atraviesa en la vida. Probablemente algunos que estén escuchando hayan atravesado varias noches oscuras. En mi experiencia personal puedo decir que son varias las noches oscuras que uno atraviesa en la vida y que pareciera que, bueno, que es el final, ¿no? Y acá el apóstol Pedro dice que fue arrestado por Herodes, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Era la fiesta de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, esperaban que pase la Pascua, y después se lo sacaban al pueblo para matarlo. O sea, Herodes vio que esto le agradaba a los judíos, así que estaba dispuesto a martirizar también al apóstol Pedro. Y pongámonos ahora nosotros en la piel del apóstol Pedro. Mataron a Jacobo, a uno de los apóstoles. Su mismo Señor, su mismo Maestro, también en una noche de Pascua había sido encarcelado, y también querían celebrar la fiesta, o querían matarlo antes de celebrar la fiesta, y acá quieren celebrar la fiesta y después matarlo. A Cristo lo habían matado. ¿Qué podría llegar a impedir que lo mataran a él también? ¿No? Entonces, yo me imagino, y acá voy a especular un poquito, me imagino que en esa espera, ya tiene la sentencia de muerte, pero en esa espera en la cárcel, él sabe por las palabras que le dijo su maestro de que llegaría el día en que él sería martirizado, de que él tendría que entregar su vida. Y, y nosotros podríamos también identificarnos con esto porque Jesús a nosotros, como su pueblo, como sus discípulos, nos dijo que llegaría el día en que seríamos perseguidos, que tendríamos que quizá dar testimonio con nuestra propia vida, ¿no? Y el apóstol Pedro ahora estaba en esta situación, y él ahora tiene tiempo para meditar, tiene tiempo para pensar en su experiencia pasada, junto con Cristo, junto con el Señor, y todas las cosas que él tuvo que aprender, porque cuando llegó a esta instancia, él ya había atravesado ese camino que nosotros estamos atravesando, quizá probablemente muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos atravesando ahora, que es intentar justificarnos a nosotros mismos, el camino de la salvación por obras, el que quiere hacer justicia por mano propia, porque no solamente cuando nosotros estamos en la justificación por obras, no solamente queremos hacer nosotros nuestra propia justicia, sino que queremos hacerle la justicia ¿a quién? A los demás también. ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro fue el primero que sacó la espada para hacer justicia por mano propia. Entonces, en toda esa experiencia que él tuvo, yo rescaté algunos hechos del apóstol Pedro en su caminar, para identificarnos nosotros, ¿no? Cómo también nos hemos justificado por las obras. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Este es un evento, un acontecimiento muy conocido, que fue cuando Cristo se le apareció a sus discípulos caminando el pasaje. Entonces, perdón, vamos a leer un poquito más adelante, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto es muy interesante porque Pedro tenía acá un conocimiento de que era la palabra de Cristo, que era la voz de Cristo, lo que posibilitaba el milagro, lo que posibilitaba la acción. Como cuando Pedro estuvo pescando toda la noche y no sacaron ni un pez, y Jesús le dijo, vayan y tiren la red, y él dijo, estuvimos toda la noche, pero por tu palabra vamos a ir allá y vamos a echar las redes, ¿no? Y acá Pedro confía que si es Cristo y que si dice la palabra, él va a poder hacerlo. Entonces dice que descendió Pedro de la barca, perdón, él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense ustedes ese momento, ¿no? Yo no me cuesta imaginarme, ¿no?
Pero también está esta escena de Pedro desviando su vista de Cristo, mirando ¿a quién? ¿A quiénes? Con aquellas personas con las que se comparaba, con aquellas personas con las que quería sobresalir, con aquellas personas a las que les quería mostrar la santidad, o que él tenía algo especial, ¿no? La cosa es que él desvía su vista de Cristo, ya estaba caminando sobre las aguas, Dios estaba haciendo el milagro, entonces dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces acá podemos sacar enseñanzas, hermanos. Es la palabra de Cristo, son sus promesas, no son nuestras fuerzas, no son las circunstancias que nos rodean. Las circunstancias pueden ser adversas, podemos estar pasando por diferentes dificultades, pero el amor de Dios no está circunscrito a esas circunstancias, a esas dificultades o a esos problemas. No podemos dudar de que Dios está con nosotros, de que Cristo está delante nuestro. No debemos desviar nuestra vista de Cristo. Pedro, en este caso, desvió su vista de Cristo. Dejó de ver la fuente del poder, la fuente de la vida, la fuente de la salvación. Y se sintió amenazado por las circunstancias y comenzó a hundirse. Y la reprensión fue clara, ¿no? Para nosotros. ¿Por qué dudaste? Hermanos, justificación por la fe, ¿sí? Tiene que ver con fe en la palabra, tiene que ver con creer en la palabra, con aceptarla. A mí siempre me viene a la mente cuando hablamos de justificación por la fe, esta escena que la sierva del Señor presenta en el camino a Cristo. Bueno, todos los que no hayan leído el camino a Cristo tienen que leer el camino a Cristo, porque es el primer tratado de justificación por la fe, uno de los más importantes, y ahí ella habla acerca de este paralítico de Betesda, ¿no? Que estaba ahí tirado, y que Jesús se acercó, él estaba esperando que las aguas se muevan, y de poder llegar primero a las aguas del estanque para ser sano, y cuando Jesús se acerca, un desconocido para este hombre le dice, ¿quieres ser sano? Y él, obviamente que quería ser sano, pero no llegó a decir que sí. ¿Saben por qué no llegó a decir que sí? Porque inmediatamente le vinieron los recuerdos de todos sus fracasos anteriores, o sea, de todas las veces que él había intentado llegar a las aguas y no había podido. Y cuando Cristo nos dice a nosotros, ¿querés ser salvo?, nos viene a la mente todas las veces que nosotros intentamos por nuestras propias fuerzas y fracasamos, y volvimos a caer en ese mismo pecado, y volvimos a las mismas cuestiones, y fracasamos. Entonces le decimos, sí, yo quiero ser salvo, Padre, pero ya intenté muchas veces y no puedo. Entonces Cristo le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Jesús le dio la orden. Y Elena G. White describe esta escena de una manera muy, muy gráfica. Ella dice, el hombre podría haber respondido, si tú me sanas, primero me voy a levantar. Pero él no dijo eso. Él obedeció la palabra, creyó la palabra, no dudó de la palabra. Y a medida que se levantaba, dice que su cuerpo empezó a responderle, sus piernas le respondieron y él se pudo levantar, creyó la palabra. ¿Creemos nosotros cuando Cristo dice, tus pecados te son perdonados? ¿Lo creemos? ¿Lo aceptamos? ¿No? O esperamos sentir algo en particular como una evidencia de que nuestros pecados son perdonados. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Y Elena dice esto, ¿no? En el camino a Cristo, no esperes sentir algo especial, tenés que creerlo porque Él lo dijo, porque su palabra lo dice. Entonces, en este caso, vemos graficado, ¿no? En este incidente de Pedro caminando sobre las aguas, podríamos decir que es la vida en santidad, podríamos decir que es la obediencia a sus mandamientos. Si uno puede caminar sobre las aguas, ¿podrá guardar la fiesta, guardar el sábado, comer como corresponde, etcétera, etcétera, etcétera? Claro que sí, o sea, caminar sobre las aguas es algo absolutamente asombroso, ¿sí? Entonces, si se puede eso por la palabra y por la fe, Dios puede hacer en nuestra vida todo lo que Él quiera. No hay límites para lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces, este es uno de los primeros recuerdos que probablemente le haya venido a la mente al apóstol Pedro mientras esperaba su ejecución, ¿sí? Porque hasta ahora él simplemente estaba sentenciado a muerte. Vamos a ir a la siguiente.
otro recuerdo del apóstol Pedro, que también son recuerdos de nuestra vida. Hace un tiempo habíamos hecho unas transmisiones que se llamaban Yo soy Pedro, yo soy Nicodemo, yo soy este, yo soy aquello. ¿Por qué? Porque todos estos personajes son un reflejo de nuestra vida, ¿no? Y de nuestros constantes intentos de salvarnos a nosotros mismos. Este es otro acontecimiento en el cual nuevamente el Espíritu de Dios obró en Pedro. Así como Pedro había caminado y en un momento se soltó de la mano de Cristo, acá Pedro había sido utilizado por el Espíritu Santo, confesando cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro respondió, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y acá viene la caída, ¿no? El resbalón de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense que todos los reproches, todos estos reproches de Cristo, son sobre cuestiones que no requerían un esfuerzo, un sacrificio. En una era, ¿por qué dudaste? El otro, ¿por qué dejaste de mirar a Dios? ¿Por qué desviaste tu mirada a las cosas de este mundo? ¿Sí? Es el permanecer en Cristo, ¿no? Permanecer en Cristo. Así como hemos creído, ¿no? Que Él nos perdona nuestros pecados, después simplemente creer y permanecer en Él. Y ahora Pedro pasa en un instante, en unos pocos minutos, de ser utilizado por el Espíritu de Dios para dar esa confesión de fe, sobre la cual va a estar edificada la iglesia, a ser utilizado como instrumento de Satanás, a ser un tropiezo, ¿sí? Cuando desviamos la vista de Cristo, nos convertimos en un tropiezo para las almas. Interesante, ¿sí? Estas palabras duras que dijo Cristo en su momento, ¿no? El que no junta conmigo, desparrama, ¿no? Y acá está Pedro nuevamente, ¿no? Se soltó, dejó de mirar a Dios. El reproche de Cristo es, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y inmediatamente, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo, el miedo a la muerte, el miedo a la represalia, el miedo a las pérdidas, el miedo a todo, es lo que se apodera de nosotros. El apóstol Pablo lo dice en un pasaje, no recuerdo ahora, creo que es en Romanos, que Cristo vino a librarnos porque estábamos cautivos por el temor de la muerte. Nosotros inmediatamente le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor a un montón de cosas que podrían causarnos la muerte constantemente, porque desviamos nuestra vista de Cristo, porque desviamos nuestra vista de Dios, nos soltamos del brazo poderoso de Cristo. Y aquel que podría obrar 1000 maravillas en nuestra vida, como las obró en Pedro. Pedro obró por el Espíritu Santo, caminó sobre las aguas, pero cuando él se soltaba y se desviaba y quería hacer él el trabajo, esto se arruinaba, ¿sí? Vamos a la siguiente, al siguiente recuerdo, probablemente el que estaba más patente en la mente del apóstol Pedro en aquel momento. Él prometió confesar a Cristo delante de los hombres. Y acá viene lo que hablaba Dani la otra vez, ¿no? El hombre promete, el hombre dice lo que va a hacer. El ser humano dice, yo voy a hacer esto, aquello, ¿no? Me hizo acordar ¿se acuerdan cuando Martín Lutero estaba siendo asediado por los rayos en un bosque? Y su primer impulso de ser humano, ¿no? De ser humano con el concepto de salvación por obras, si Dios me salva, si yo no me muero acá en este bosque, me voy a entregar a ti. Me voy a meter a un convento y me voy a hacer monje. O sea, la promesa del ser humano. El ser humano promete.
pero no podemos prometer nada, porque nuestras fuerzas flaquean constantemente, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es permanecer en Cristo. Entonces, Jesús les dijo en la noche, ¿no?, en que iba a ser entregado también una noche de Pascua, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y acá muestra, ¿no?, la misericordia de Dios. Nosotros hemos fallado muchas veces a Dios, le hemos fallado muchas veces, pero, pero Él nos espera y Él quiere que nosotros vayamos. Y si fallamos y tropezamos, que nosotros le busquemos de nuevo, ¿no? Es muy interesante que no lo cité en esta presentación, pero es muy interesante que después de la negativa de Pedro, que todos la conocemos, conocemos la historia, el ángel que se le aparece a las mujeres en el sepulcro, no solamente da este mensaje de que Jesús iba a Galilea y que se iba a encontrar con los discípulos, sino que el ángel dice, díganle a los discípulos y a Pedro que yo voy delante de ellos, ¿no? O sea, recalcando que sí, Cristo sabía que él le iba a negar, recalcando de que Cristo sabía que las fuerzas de Pedro no eran suficientes para mantenerse fiel, pero que él también tenía que ir, que él también estaba contemplado dentro de la misericordia y dentro del perdón y en ese reencuentro, ¿no? Entonces Jesús le dijo eso y respondiendo Pedro hizo la promesa que hacemos todos, ¿no? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, esto que dijo Pedro, esta profesión, ¿no?, de fidelidad, estaba basado en su propia fuerza, estaba basado en su humanidad. Y Elena de White dice que esto es un reflejo de todos aquellos que practican la confianza propia. Vamos a leer la cita, está en la siguiente diapositiva, que dice que es una lección para todos nosotros, y ella dice lo siguiente sobre esta declaración del apóstol Pedro. Muchos están hoy en la condición en que estuvo Pedro cuando con arrogancia declaró que no negaría a su Señor. Y debido a esa arrogancia, son fácil víctima de las trampas de Satanás. Los que reconocen su debilidad confían en un poder superior a ellos mismos. O sea que, hermanos, nada hay que podamos hacer, ninguna obra de obediencia a la ley de Dios, ninguna obra relacionada con el Evangelio, podemos hacer separados del poder de Dios. Cada vez que me toca a mí compartir la palabra, que lo considero una cosa, un deber muy sagrado, una especie de peso, me cae encima mío, en el cual no quiero hacer más nada, entonces me tengo que arrodillar delante de Dios y decirle, Señor, vos sabés que yo no tengo nada para dar, no tengo nada para ofrecer, por favor, poné alguna palabra para la gente que está necesitando, porque yo no tengo nada. Hermanos, si no hacemos eso, si perdemos eso, entonces estamos obrando por nuestra propia cuenta, ¿sí? Y nuestras palabras no van a servir para las personas. Entonces, dice la sierva del Señor, mientras acudan a Dios, Satanás no tendrá poder sobre ellos. Si nosotros permanecemos en Dios y permanecemos en Cristo, no confiando en nuestro propio poder, Satanás nada puede hacer contra nosotros, pero los que confían en sí mismos son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las advertencias que Dios nos da, pronto caeremos. Cristo no evitará las heridas del que entra espontáneamente en el terreno del enemigo. Él permite que el arrogante, el que actúa como si supiera más que su Señor, siga adelante con su supuesta fuerza. Después vienen sufrimientos y una vida estropeada, o quizás la derrota y la muerte. Qué terrible, ¿no? No hay nada que podamos hacer si no es de la mano de Cristo, si no es sometiendo todos nuestros planes y nuestra vida a Cristo. Y vamos a la siguiente, donde se menciona esto que hablábamos al principio, ¿no? Esta es la consecuencia inevitable cuando nosotros estamos justificados por nuestras propias obras. Todo esto que estamos mencionando, hermanos, es para que hagamos una autoevaluación, ¿no? Yo voy mirando todas estas cosas y inmediatamente me vienen a la mente cosas de mi propia vida. No sé si a ustedes les pasa, pero constantemente me vienen a la mente situaciones, ¿sí? Frustraciones, cosas de mi vida,
cosas que hemos vivido, y en este caso pasa lo mismo. Pedro se comparaba con otros constantemente, y el caso más, el versículo más claro sobre esto es cuando habían pasado minutos, simplemente minutos desde que Jesús había arrancado de sus labios, de los labios de Pedro, la confesión de 3 veces, así como Pedro lo había negado 3 veces en público, ahora Cristo lo llevó a confesar 3 veces en público que lo amaba a su Señor. Obviamente el corazón ahí de Pedro se había conmovido, se había derretido delante de su maestro, aceptó la reprensión, aceptó esta disciplina de alguna manera a su propio orgullo, porque obviamente la confianza propia viene de nuestro propio orgullo, que pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, sin un tutor, sin el Espíritu de Cristo, que sea nuestro maestro y nuestro guía. Nosotros decimos, sí Señor, yo ya sé cómo hacerlo, déjame que yo lo haga. Ese es nuestro orgullo, y ahora el orgullo de Pedro había recibido esta reprensión, su corazón se había conmovido, pasaron unos minutos, y lo que hizo fue dar vuelta a su cabeza y mirar a Juan, y preguntarle por Juan, ¿no? Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Sí? O sea, no mires a los demás. Nosotros, nuestros ojos se vuelven a los demás o a nosotros mismos. A los demás, a nosotros mismos, al pasado, al futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y Cristo dice, mírame a mí, seguime a mí. No, no te desvíes, no importa si fulano yo le di o le hice o le quité o le pasó tal o cual cosa. Y encima Jesús le había dicho, ¿qué pasa si yo quiero que Juan no muera? Porque yo te dije que vos vas a morir, pero ¿qué pasa si quiero que Juan no se muera? Y ahora Jacobo había muerto, uno de los tres, Juan no iba a morir, y el que estaba en la cárcel era el que Jesús le había dicho que iba a morir, que iba a ser martirizado. Entonces Jesús acá, en este pasaje, nos vuelve a decir lo mismo, ¿no? No mires a tu hermano, no mires las cosas que hacen los hombres, o como los hombres representan muchas veces mal a Cristo y el mensaje del Evangelio, ¿no? Miradme a mí. Entonces, estas son algunas anécdotas de la vida de Pedro que probablemente le hayan cruzado por su cabeza en esos días o en esas horas que él pasó arrestado, encarcelado, meditando, esperando hasta que se cumplieran las palabras de Cristo de que él tenía que ser muerto por causa del Evangelio, ¿sí? Ustedes recuerden que él dijo, yo estoy dispuesto a morir si es necesario. Y de alguna manera él estaba dispuesto a morir, pero a morir con una espada en la mano, peleando contra los soldados que fueron a arrestar a Cristo, y siendo visto, ¿no?, con esa pose de héroe o de mártir que pelea, muere peleando. Pero cuando llegó al patio de Anás y lo vio a Cristo siendo ridiculizado, porque se burlaban de Cristo, él dijo, yo estoy dispuesto a morir, sí, quizá como un mártir, pero ser ridiculizado, que mi orgullo sea herido, que se burlen de mí, ahí fue cuando él negó. Pero delante de los soldados, él desenvainó su espada teniendo todas las de perder y estando dispuesto a morir de esa manera, sin que su orgullo se hiera. Pero ser muerto con el orgullo herido era otra cosa, ¿no? Y eso nos muestra, ¿no?, qué es lo que más nos duele a veces a nosotros con respecto a esto, ¿no? Entonces Pedro en esa noche recordaba, probablemente la noche que representa las noches oscuras de nuestra vida, que hemos pasado, quizá, y que hemos de pasar. Pero no es lo mismo pasarla sin Cristo que con Cristo, a las noches, ¿sí? Y ahora Pedro la estaba pasando con Cristo. Esta noche de Pedro es distinta a aquella otra Pascua donde su maestro fue crucificado. En esta noche él encontró descanso en su maestro, encontró descanso en Cristo. Entendió que no era él el que iba a impartir justicia. Entendió que no era él el que iba a hacer la obra ni en su propia vida, ni en la de los demás, etcétera, etcétera.
él aprendió a descansar. Y vamos a leer la siguiente diapositiva, donde la sierva del Señor menciona cómo fue esa noche en la cárcel para Pedro. Dice así: Pedro recordaba, el apóstol no fue intimidado por la situación. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Qué bueno sería poder ver esto, ¿no?, en nuestras vidas. Que no haya una situación que nos intimide. Que podamos permanecer firmes a la verdad aunque se desplomen los cielos. Que no haya amenaza terrenal, mundana, ni ninguna cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios, como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué nos puede separar? Persecución, muerte, desnudez. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Una vez que Pedro descansó en Cristo, ya la muerte, el ridículo o lo que fuera no le espantaba en absoluto. Desde su rehabilitación, después de que negó a Cristo, que bueno, ¿no?, esta palabra rehabilitación, hubo un proceso, hubo una sanidad, hubo una rehabilitación, no hay otra palabra mejor para describir esto, ¿no? Una rehabilitación, una persona que está enferma o que estuvo inválida y fue a un centro de rehabilitación, o estuvo adicta a las drogas y fue a un centro de rehabilitación. ¿Qué definición más gráfica, ¿no? Cristo va sanando nuestro corazón, nos va cambiando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Por la contemplación a Cristo, nuestro carácter se va transformando y podemos hallar paz aún en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Entonces dice que desde su rehabilitación, después de que negó a Cristo, había enfrentado firmemente los peligros, demostrando un noble valor y osadía al predicar a un Salvador crucificado, resucitado y ascendido. O sea que Pedro ahora ya estaba en paz, aceptaba la muerte con tranquilidad, ¿sí? No tenía ningún problema con eso. Mientras estaba en su celda, recordaba las palabras que Cristo le había dicho: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Pedro creía que había llegado el tiempo para que él entregara su vida por causa de Cristo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Uno podría pensar, y acá lo dice, ¿no?, la sierva del Señor, de que él estaba tranquilo, de que él estaba recordando las palabras y que él estaba dispuesto en su corazón ya a, si tenía que bajar al descanso, sin ningún problema. Qué bendición. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros si estuviéramos en la cárcel? ¿Qué estaríamos pensando? Ojalá Dios quiera que nosotros podamos poner nuestra vista en Cristo de tal manera que no nos perturbe y no nos quite la paz ninguna cuestión de nuestro alrededor. Que no nos produzca ansiedad lo que pasa, lo que hacen las demás personas, las situaciones, las carencias, diferentes cosas, hermanos, que nos perturban y nos quitan la paz. Que podamos tener nuestra vista en Cristo como la tenía el apóstol Pedro, al punto tal, ¿no?, de estar en tranquilidad y en paz, simplemente recordando las promesas de su maestro y con su mente puesta en él. Nada más que eso, ¿no? Ya no quería luchar con su espada y solamente descansaba en Dios. Pero los planes de Dios para Pedro eran otros. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva, porque en realidad Pedro no iba a morir todavía. Dios iba a librarlo. Dios todavía tenía trabajo para él. Entonces dice, volviendo a Hechos, capítulo 12, versículos del 5 al 8, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ustedes fíjense siempre que esto habla acerca de la noche, y en la noche viene la liberación, en la noche es donde Dios se dispone, en el momento de supremo apuro, en el momento donde parece que más solos podemos estar, porque ustedes imagínense, ¿no? De día uno escucha los murmullos de la gente, escucha los autos que pasan, escucha muchas cosas y dice, bueno, hay gente ahí que me podría auxiliar. De noche estamos solos, solos con nuestros propios pensamientos. Entonces dice, aquella noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Ya tenemos un elemento. Fue de noche, se presentó un ángel del Señor, era la fiesta de la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura, y una luz resplandeció en la cárcel,
y tocando a Pedro en el costado le despertó y diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Muchas cosas muy similares a lo que fue una Pascua siglos antes. También una liberación de noche, un ángel del Señor que vino y ellos tenían que comer la Pascua ceñidos y calzados sus pies, listos para salir, porque Dios iba a mostrar sus maravillas, iba a mostrar su poder. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, ¿sí? Así que podemos leer el texto que está en Éxodo capítulo 12, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que están los mismos elementos. Fue en una noche de Pascua también, cuando Dios obró con mano poderosa para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, obró por medio de su ángel, que también abrió el camino, ¿sí? Y ellos tenían que comer la Pascua, dice apresuradamente. Dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que no por nada este acontecimiento o esta historia de hecho de los apóstoles se da en un contexto de la fiesta de la Pascua, porque Dios sigue mostrando que sus fiestas siguen teniendo una enseñanza para nosotros. Esto fue después de la muerte de Cristo, obviamente. Las fiestas solemnes seguían siendo celebradas por los discípulos y en este caso la iglesia estaba congregada orando por el apóstol Pedro y Dios mostró sus maravillas de una manera muy similar a lo que pasó en Egipto, pero con la vida del apóstol Pedro. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, donde muestra una escena que a mí me impactó, ¿no? Pedro aprendió a descansar. Pedro aprendió a descansar. Imagínense si ustedes están esperando su condena de muerte, ¿podrían dormir? No sé. Yo, una de los momentos, una de las cosas que más temor por ahí me da es subirme a un avión, ¿no? Y hace un año y pico que me tocó subirme a muchos aviones seguido, ¿no? Uno atrás de otro. Y con cada uno le iba agarrando un poquito más de confianza, pero yo dije, Padre, la única manera en que yo puedo saber que me relajo es que tú me permitas dormir, Padre. Entonces hubo un momento en que yo pude dormir en un avión. Yo dije, bueno, ya está, pude dormir en un avión, es un avance. El apóstol Pedro estaba durmiendo mientras esperaba su ejecución, y sin embargo cuando el ángel lo libera, él estaba tan tranquilo, estaba tan descansado en el Señor, que no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Dice, saliendo él le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, dándose cuenta de lo que pasaba, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba. O sea, dijo, bueno, mejor, o sea, ya estaba dispuesto a morir, él ya no tenía problemas, si el Señor ya le había dicho que iba a morir por causa del Evangelio, pero dijo, bueno, el Señor quiere liberarme, gloria a Dios, ¿sí? Me acordaba la charla que dio el hermano Linford allá en Colombia, cuando nos tocó estar en ese congreso, y él hablaba acerca de esto, ¿no? La justificación por la fe y el descanso en el amor de Dios, y decía, bueno, si nosotros entendimos que Dios nos ama, y si ya descansamos en Él, si vivimos, gloria a Dios, si morimos, gloria a Dios, ya no hay nada que pueda perturbar nuestra paz, ya no hay nada que nos pueda separar nuestra vista de Cristo. Así que bueno, esta es un poco la experiencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue liberado en la fiesta de la Pascua, y este descanso de Pedro, este descanso en la gracia, en el amor de Dios, vamos a ver ahora, de ninguna manera invalidaba la obediencia a los mandamientos de Dios. Vamos a ver en la siguiente diapositiva algunas declaraciones del apóstol Pedro. Este Pedro ya superada su problema, ¿no?, de haber negado a Cristo, este Pedro rehabilitado que menciona a la sierva del Señor, vamos a ver que él siempre hace alusión a toda la ley de Dios. Cuando se le presenta la visión del lienzo en Hechos capítulo 10 al apóstol Pedro, y Dios le dice, mata y come,
Pedro dice algo que muchas veces los cristianos cuando leen este pasaje no se dan cuenta, pero el apóstol Pedro dice, ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Ustedes vieron que muchas veces se enseña, ¿no?, en el cristianismo de que Cristo dijo que coman cualquier cosa. Sin embargo, había pasado el tiempo desde que Cristo había muerto, ascendió al cielo, y el apóstol Pedro nunca había comido ninguna cosa inmunda. O sea que él obedecía las leyes de santidad, las leyes que tenían que ver con la alimentación. En el mismo capítulo 10, el apóstol Pedro, después de entender esa visión del lienzo que hablaba acerca de los gentiles y del trato despectivo que los judíos y por ende el apóstol Pedro arrastraba también, ¿no?, hacia los gentiles, él dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí estaba citando Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, parte de la ley de Moisés que estuvimos viendo esta semana. Anteriormente estaba citando Levítico 11, parte de la ley de Moisés que leímos también esta semana. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, refiriéndose al pueblo de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este apóstol Pedro, que había aprendido a descansar en Dios, que había aprendido que no eran sus obras, que no eran sus fuerzas, que no era él el que hacía nada, sino que era Cristo el que hacía en su propia vida, él escribe al pueblo diciendo que ellos tienen que aprender a ser santos como Dios es santo. Y dice, escrito está. Y cuando vamos a donde está escrito este pasaje, está en Levíticos capítulo 19, versículo 2. Y ustedes léanlo después en sus casas, lean las especificaciones de Levítico y van a ver que son todas leyes de santidad. Son todas leyes de santidad que para el mundo cristiano están abolidas. Sin embargo, para Pedro, evidentemente, no lo estaban. No lo estaban. Él las seguía citando como una regla, como una norma para el pueblo de Dios. No para que el pueblo de Dios lo intentara hacer por sí mismo, sino para que Cristo pudiera hacerlo en la vida de ellos. Y en la siguiente diapositiva tenemos una declaración más del apóstol Pedro, donde él se refiere al pueblo de Dios como el pueblo de Israel. ¿Sí? Yo lo mencionaba esta semana en uno de los comentarios, de que Dios, cuando hablamos acerca del movimiento adventista, ¿no?, y de esta obra que se quiso hacer en 1888, de avanzar un poco más con esa restauración, Dios ya había sacado de las reliquias del judaísmo, había desempolvado el sábado, había desempolvado la reforma pro salud, el santuario celestial, pero Dios quería seguir desempolvando cosas, porque en realidad ese pueblo adventista, ese pueblo que había surgido después de 1798, después de la dispersión de Israel, no era ni más ni menos que la reunión de Israel. Nosotros nos juntamos, bueno, para los que no saben, ¿no?, en un programa que se llama Tiempo de Reunión. Esa expresión tiempo de reunión es una expresión de Elena G. de White que aparece en el libro Primeros Escritos, donde ella dice que hubo un tiempo de dispersión de Israel. Hubo un tiempo de dispersión. En el gráfico, en las pancartas, ese tiempo de dispersión eran los 2520 años. Esos 2520 años de dispersión de Israel, desde de esas antiguas dispersiones que hicieron los babilonios a Judá y los asirios a Israel, desde aquel tiempo el pueblo de Israel estuvo disperso hasta el año 1798, hasta más o menos 1844, donde Dios empieza a juntar al pueblo de Israel. Y Elena G. White dice que nosotros estamos viviendo en el tiempo de reunión de Israel. Y en ese tiempo de reunión de Israel aplican todos los pactos de la promesa de todos aquellos que son ciudadanos de Israel. Y obviamente no nos estamos refiriendo para nada a lo que es el Estado de Israel o estas cuestiones políticas, sino nos estamos refiriendo a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro, en su carta, en su primera carta, en su introducción, fíjense lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Qué interesante. Fíjense que no habla de algo distinto a lo que los profetas del antiguo Israel hablaban al pueblo de Israel, ¿sí? Y ese nuevo pacto que estuvimos leyendo, ¿no?, ese nuevo pacto que hizo Dios con nosotros y que ratificó con la sangre de Cristo, dice que lo iba a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel.
¿Y quiénes son las casas de Judá y la casa de Israel? Todos aquellos que aceptan el mensaje de salvación. Entonces nosotros como pueblo de Israel no estamos ajenos a los pactos de las promesas. No somos, no estamos por fuera de la ciudadanía de Israel. Entonces dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Todas nuestras obras las hace Dios por medio de la sangre de Jesucristo en nuestra vida. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que vemos que el apóstol Pedro, en su descanso en Dios, en su descanso en Cristo, de ninguna manera es un descanso inactivo. ¿Sí? Elena G. White dice que las personas que más reposo tienen internamente son las más activas externamente, son las que más trabajan para Dios, son las personas más productivas. ¿Sí? Las personas que tienen más conflicto o más pesares o más cargas interiormente son las menos activas. Entonces, cuando alcanzamos el reposo en Cristo, esa sangre de Cristo que es rociada es la que nos habilita para obedecer, para cumplir la justicia de Dios en nuestra vida. Y quisiera terminar con una cita de la sierva del Señor que justamente nos habla acerca de una liberación futura, porque nosotros cuando nos juntamos, nos reunimos en panes y levadura en la fiesta de la Pascua, como lo dice la sierva del Señor, referente a la fiesta de las cabañas, que no era una fiesta que solamente recordaba algo pasado, sino que anunciaba algo futuro. Lo mismo pasa con la Pascua. Recordamos la liberación de Egipto, recordamos la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que también fue en la Pascua, pero también nos anticipamos por la fe a esa liberación futura cuando ya seamos redimidos de este mundo, cuando ya seamos quitados de este mundo, cuando ya Cristo intervenga, ¿no? Para darle final a la historia de la humanidad, a la historia del pecado en realidad, ¿no? Entonces, esto está en el conflicto de los siglos, habla acerca de la liberación futura. En la siguiente diapositiva, si puede ser, Robert, habla acerca de la liberación futura del pueblo de Dios. Ahí está. Y esto está en el conflicto de los siglos, en el capítulo 42, y dice así la mensajera del Señor: el pueblo de Dios, ¿cómo va a estar en el tiempo final? Algunos en las celdas de las cárceles, como el apóstol Pedro, ¿sí? Algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel, no es otro pueblo, es Israel, con todas las leyes, con todas las cosas que implicaba ser parte de Israel, intervendrá para librar a sus escogidos. ¿Sí? Lo que pasó con el apóstol Pedro, podríamos decir que también es un reflejo de lo que va a pasar en el futuro, y sigue la cita diciendo, en la siguiente diapositiva, en la última, dice así: el Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. La sierva del Señor pone este pasaje de una celebración o de una canción de júbilo en el momento de la liberación en el contexto de la Pascua. Tendréis canción como noche que se celebra Pascua, y dice, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Esto está en el conflicto de los siglos, página 620. Hermanos, yo creo que podemos sacar muchas enseñanzas de la vida de Pedro, de su experiencia, ¿no? Y sobre todo de esta fiesta de la Pascua que nosotros estamos celebrando, recordando, no sé cómo querramos llamarlo, ¿no? En estos momentos, recordamos cómo Dios ha librado al pueblo de Israel en el pasado, cómo nos libró del pecado por medio de Cristo y también cómo nos ha de librar en el futuro. La experiencia de Pedro es
pienso yo, un reflejo de lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida con nuestras frustraciones, cuántas veces hemos negado a Cristo, cuántas veces hemos desviado nuestra vista de Cristo y hemos fracasado en nuestros intentos por salir adelante en diferentes ámbitos de nuestra vida. Y en cada uno de estos pasajes, en cada una de estas amonestaciones, Cristo nos dice cuál es el único secreto. Mírenme a mí, no dejen de mirarme a mí, no se suelten de mí, permaneced en mí y yo en vosotros. Sin mí nada podéis hacer. Tenemos esta misma enseñanza en cada uno de los textos y pienso que es un poco el resumen, ¿no?, del tema. Emma, querido, muchísimas gracias por la presentación, la verdad, increíble, y a pesar de breves cortecitos, el espíritu del mensaje se mantuvo, así que gloria a Dios por eso también, Emma, pues yo sé que estabas preocupada al principio por eso, y ayudó muchísimo la presentación para poder fijar esos mensajes. Cuando vos dijiste al principio esto de cada uno prepara el tema y bueno, uno se quiere llevar encima en lugar de convencer al espectador, y uno no deja que el Señor actúe, pero es a través tal vez de una luz que da el Señor a través de algún pasaje. Bueno, yo creo que todos nos hemos sentido identificados, no solamente del lado de la preparación, sino también ahora escuchándote en alguna de esas partes que fuiste presentando el Señor. Por lo menos a mí me ha pasado, muy distinto a otras presentaciones que hemos tenido durante esta semana, donde tenía uno otros sentimientos encontrados, en este caso de mucha reflexión sobre la experiencia que uno tiene, ¿no? Nos llevaste a identificarnos con Pedro, y es una de las que más contradicciones tiene, y realmente uno se identifica con eso también. Y el mensaje de Pascua, el mensaje de liberación, creo que muchos van a tener acá cosas que decir. Todavía el chat está ahí medio ahí atentos, ¿sí?, a lo que fue el mensaje, pero los dejamos abierto para que ustedes comenten. Los escucho primero a mis hermanos y después alguna palabrita que me quede lugar, ¿sí? Dani, no sé si quieres comenzar, o Roberto, quien tenga el deseo de romper el hielo ahí. Roberto. Dani, te veo ahí con muchísimas ganas. Bueno, gracias. Bueno, gracias a Dios No se te por el escucha, mensaje, Dani, no Emma. se te escucha. Por eso capaz Hola, ¿me no. escuchan? Hola, hola. Yo lo Hola, escucho, hola. ¿Se escucha Hola, bien? hola. O sea, ¿soy yo Sí, el sí, problema? Ahí sí, está. sí, adelante que Sí, yo te lo escucho, escuchamos. Ahí yo te lo escucho. escucho, ahí te Buenísimo, escuché, Dani. buenísimo. Bueno, gracias. Estaba diciendo gracias a Dios, y gracias, Emma, Ahí por te el tema. escuché con La delay. verdad que fue una bendición escuchar y no, muchas cosas que me llamaron la atención y quizás lo primero es un poco lo que comentaba Leandro, ¿no? La identificación con el personaje. Uno se ve en todo, ¿no? Uno se ve en cómo uno deja de mirar a Cristo y se lanza solo y después se encuentra con el dolor, ¿no? Se encuentra con las derrotas, pero me quedo con el mensaje ese, ¿no? Después de todo esto, o sea, igual después de que te pase esto, yo te espero del otro lado, te espero en el mar de Galilea. Eh, y creo que ese espíritu en la Biblia se encuentra en todos lados. Lo otro que me llamó mucho la atención fue estas dos escenas de Pedro, ¿no? Pedro dispuesto a morir con la espada en la mano, ¿no? Él estaba, es verdad, él estaba dispuesto a morir. Mientras no le tocaran el orgullo, mientras no le tocaran, él estaba dispuesto a ir al frente con la espada en la mano. Y cuántas veces nosotros quizás tomamos riesgos y tomamos actitudes y nos mandamos al frente pensando, pensando que hay algo en nosotros, ¿no? Y, y pongo eso con lo que después decía otra cita como contraste, ¿no? Pedro había enfrentado firmemente los peligros demostrando un noble valor y osadía al sacar la espada, no, al predicar a un Salvador crucificado, ¿no? ¿Dónde está el valor? Increíble. ¿Dónde está la osadía? ¿Dónde está la nobleza de carácter? En compartir a nuestro Salvador con la palabra, no con la espada, sino con la palabra. Eh, me impactó mucho eso. eh, y después el tenor, así en general, digamos, todo el tema, ¿no?
Si a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es mi principal problema? Y bueno, me suelo olvidar, o sea, yo empiezo el día y empiezo con mi plan y después me acuerdo, ay, tengo que incluir al Señor, ¿no? Y en realidad tendría que ser al revés, o sea, empezar con el Señor y que el Señor me ayude y me guíe en lo que he de hacer cada día. Y, y nada, eso que necesito tener los ojos en Cristo cada día fijos en Él, y eso por mi corazón no sale, sino que le tengo que pedir a Él que me cambie el corazón, ¿no? No es Amén. obra mía el mirarlo, sino que Él me cambie el corazón para que yo lo mire, así que en ese sentido necesito alinear mi voluntad más con la de Él, ¿no? Así que gracias a Dios y gracias, Emma, por el mensaje. Dani, muchas gracias ahí por el comentario. Robert. Bueno, vi lo evidente también, ¿no? En cuanto al carácter de Pedro y verlo en mí, ¿no es cierto? Yo soy el típico que va a sacar la espada primero, el que se va a tirar al agua para tratar de caminar y le pido a Dios que me ayude y que nos ayude a reparar en cómo terminó Pedro, ¿no es cierto? En que aprendió a descansar. Yo quiero aprender a descansar en el Señor, ¿no es cierto? Quiero transcurrir ese mismo proceso que tuvo Pedro en su carácter y llegar a poder estar así, ¿no es cierto? Sereno y confiando en el Señor. Y después me quedé también con los ejemplos de la Pascua. Hace un tiempo también los venía estudiando y bueno, sé que también Emma sabe que hay otros que también es para agregar, ¿no es cierto? La muerte de Cristo, a las 3 de la tarde todo se pone de noche. Si no aparece un ángel, hay un terremoto, que es algo también similar, que de hecho también ahí en el conflicto aparece que va a haber un terremoto y hay resurrección, que en ese caso es la liberación. Después, no lo tengo confirmado, pero creo que Pablo también, cuando hay un terremoto, es de noche y se abren las cárceles, si bien la Biblia no lo dice, están también todas las señales, y el mensaje es que el Señor quiere derramar su poder en las fechas especiales, tanto en sábado como en novilunio, como en fechas de fiesta. Él derrama su poder de una forma especial. O sea, esto no es una casualidad, no es un cuento, que bueno, justo cayó Pascua, qué bueno, qué suerte, qué coincidencia. O sea, no es así. O sea, van a encontrar cientos de ejemplos donde ven que Dios derrama su poder en fechas de fiesta. Lo hace siempre. No lo vemos porque hasta ahora, por lo menos yo hasta hace poco, siempre estaba en la otra vereda, en el otro bando, que decía, o sea, sin pelos en la lengua, decía que estaba todo abolido. O sea, durante toda mi vida yo lo único que hice fue perderme de transcurrir esos días recibiendo la bendición de Dios, como en Pentecostés, como en todos los ejemplos que aparecen en las distintas fiestas. Hasta el día de hoy hemos estado perdiendo ese privilegio y el llamado es a que eso no suceda más, a que a partir de ahora todos podamos aprender a disfrutar de estos días de fiesta, estos días de bendición y pedirle al Señor que derrame su poder de forma especial sobre su pueblo, sobre los que aceptan esta preciosa verdad. Eh, si alguien todavía cree que los temas de esta semana han sido un tema más y que son hasta incluso inocentes, que bueno, sí, lo puedo creer o no, sepan que no es así. O sea, eh, este tema es de salvación. Si alguna vez se preguntan, vieron que hay gente que dice, che, ¿y será de salvación o no? Como para decir, bueno, si puedo zafar de aceptarlo, me siento más cómodo. O sea, este tema es de salvación. Para llegar al cielo eh, es imposible llegar sin aceptar el mensaje de la justificación por la fe, sin aceptar la luz que el Señor dio en 1888, sin aceptar que la ley de Dios está vigente en su totalidad y que es su carácter. Si yo rechazo parte de su ley, también estoy rechazando parte de su carácter y no se puede llegar al cielo de esa forma. Así que bueno, seamos conscientes de eso. A partir de ahora seamos conscientes y llevemos esta verdad a tantos otros
que la están necesitando. Amén, amén, Robert. Me hiciste acordar a lo que me comentaste, esto de que el Señor derrama su espíritu en días solemnes, una cita que está en Testimonios para los Ministros, página 308, dice, las convocatorias de la Iglesia como congresos, asambleas locales y las ocasiones en que se pueda realizar obra personal en favor de las almas son oportunidades señaladas por Dios para derramar la ayuda temprana y tardía. Y me quedo pensando, Emma, lo que comentaste, porque todas las fiestas tienen algo en particular, y la fiesta de Pascuas es liberación. Dice nuestro Señor Jesús que conoceréis la verdad y la verdad los hace libres. Yo creo que todos en alguna medida, en algo que hemos escuchado, hemos sido liberados de algún concepto, de alguna idea, pero qué interesante poder ser liberado de prácticas y de cosas en las que estábamos sujetos en el mundo en el nombre de Jesús. Que haber puesto las cargas en Él y no en nosotros esta semana, de haber entendido y haber roto ese bloqueo que tenemos todavía en nuestra mente de entender de que no depende de nosotros sino de Él. Arrancamos mal, ¿sí? Arrancamos mal, digo, en cuanto a pensar que cuando vemos una persona que está fumando y quiere dejar de fumar, le tenemos que decir que deje de fumar, o le tenemos que decir que tiene que hacer esto, lo otro, y no arrancar por dónde es la liberación, por medio de quién es que somos liberados, ¿sí? Necesitamos entender que Cristo debe morar en nosotros para que empiecen a ver esos cambios en nuestra vida, pero tenemos que entender este movimiento de reavivamiento y reforma de forma integral, ¿sí? Así que bueno, este es un momento especial, mis hermanos, como dijo Roberto, es un momento de fiesta, un momento de Pascua, y ya personalmente lo he vivido, 2008, 2009, y de ahí en adelante, queriendo festejar los tiempos del Señor o no queriendo, ¿sí? La primera de ellas en el 2008 con el pastor Pérez presentando profecías, a mí me rompió la cabeza en 1000 pedazos para seguir aprendiendo y seguir conociendo al Señor, y yo no guardaba la fiesta en esa época, pero era siempre en esos momentos. Entonces sé que a muchos de nosotros tenemos un recuerdo en el pasado, y hoy tal vez empecemos a unir todas esas fechas y esas fichas en el tablero, que el Señor nos siga guiando y que pronto podamos tener ese cántico de alabanza que presentaba el hermano Emanuel al final de todos, ese canto de liberación de Pascua total, ¿sí? Que ese es el gran deseo que tenemos nosotros, que Cristo venga pronto, mis hermanos. Bueno, agradecer a los hermanos, Robert, ahí leo algunos mensajes de los hermanos que están escribiendo en el chat, a Juan Pablo, agradece ahí también por el mensaje, y también habla de esta cuestión de Pedro, ¿sí? De esta sensación de heroísmo que nos llena de ego y soberbia. Gracias, Eli. Bueno, perdón, iba a leer todos los mensajes, pero bueno, ahí Matías dice, me acuerdo de Adrián, que nos contaba cosas hermosas y la misericordia de Dios se manifestaban en las fiestas, era de alegría escucharlo, sin duda la palabra de Dios nos muestra que es así. Amén. Bueno, gracias Richard, gracias, bueno, ahí Robert también, me imagino que querés comentar algo por el estilo, bienvenido sea. Sí, era eso, mencionar el comentario de Matías, ¿no? Hacer como un pequeño, no sé si llamarlo homenaje o por lo menos un pequeño recuerdo al hermano Adrián, que bueno, ya no está con nosotros, pero descansa en el Señor, y él fue uno de los que principalmente insistía con estos temas cuando aún muchos quizá no lo aceptábamos, no lo estudiábamos, él constantemente era un tema recurrente. Insistía por nuestro bien, ¿no es cierto?, en que podamos recibir estas bendiciones, así que bueno, ahí lo recordamos al hermano Adrián, y sin duda su voz sigue hablando, como dice la sierva de Dios, ¿no es cierto?, sus obras siguen con ellos, y bueno, muy pronto seguramente estaremos todos juntos. Mal le pese a muchos, vamos a estar celebrando las fiestas en el cielo. De hecho, la segunda venida es una fiesta, así que bueno, mal les pese, muchachos, hay que acostumbrarse y hay que aprender a disfrutarlo. Viste que dicen, los que nunca celebraron un sábado lo van a celebrar en ese camino al cielo. Bueno, también vamos a estar 7 días y el octavo vamos a estar en el cielo, así que alguna fiesta también vamos a celebrar que la de Cabaña, entiendo yo, y después ustedes me corrigen. Pero digo, alguna vamos a celebrar, te guste o no te guste, sábado y fiesta vamos a celebrar, y de allá sábado y luna nueva.
Y hablando de eso, ¿sí? Salvo que algún hermano quiera agregar algo más, Emma, Dani, salvo eso. Dani. Sí, no, perdón, cortito. No, que básicamente sumarme a lo que decían de que, digamos, por lo menos en forma personal, lo mucho que he disfrutado todas estas reuniones son un reflejo de la bendición de Dios en estos tiempos. Y a mí no me dan ganas de cortar, le soy sincero. No. Me gustaría que siga y siga y siga. Eh, pero bueno, va a haber próximamente nuevamente y después de vuelta y después de vuelta y esa es la alegría, ¿no? que Dios nos regala de poder gozarnos en su salvación. Así Amén. La que semana que eso viene nomás. ya nos vemos. El jueves de Ya- la semana que viene ya estamos juntos otra vez. Así Bueno, es. estás invitado, Dani, estás invitado ahí a la próxima reunión, Gracias, cada uno gracias. en las posibilidades que tenga. Emma, no sé si querés agregar alguna cosa más que haya quedado ahí de lo que escuchaste. No, no, también agradecer como dijo Dani, ¿no? Por esta semana. Como decía Robert, estamos haciendo una reunión cada mes, ¿sí? De sábado a sábado y de mes en mes estamos haciendo reuniones, así que cada mes estamos teniendo una pequeña reunión como esta, y después viene Pentecostés, después viene la fiesta de las cabañas, el año pasa volando, estamos ya en mayo, el mes que viene ya va a ser mitad de año, y bueno, siempre va a haber oportunidades y bueno, esto es lo bueno, es como un ensayo, siempre, ya que mencionaron al hermano Adri, las fiestas son un ensayo de las cosas que van a venir, ¿no? Y las cosas que van a venir, que es los cielos nuevos y la tierra nueva, donde vamos a estar continuamente en la presencia del Señor, ¿no? Entonces estos son simplemente ensayos y, 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 y son momentos especiales donde dedicamos quizá un poco más de tiempo. En realidad nuestra caminata es diaria con Dios, ¿no? Tenemos que vivir en la presencia. Pero son momentos que hacemos un alto en nuestras actividades para dedicarlo exclusivamente a meditar en sus promesas, ¿no? Amén. Así que bueno, saludos a todos y gracias por permitirme No, participar por en favor. esta semana. Una gran bendición, gran bendición. Bueno, eh, iba a comentar eso, ¿sí? La semana que viene, jueves 13, a las 10 de la noche hora argentina, vamos a tener nuevamente una nueva reunión de Novilunio. El hermano Manuel va a estar compartiendo un tema, así que los invitamos a todos. Siempre una reflexión breve, pero que nos invite a poder reunirnos en estos tiempos de una manera distinta, ¿sí? Sabemos que no se puede de manera presencial, pero aunque sea de esta manera, poder acercarnos a todos ustedes. Y lo último, decirles que todas las presentaciones que vieron se pueden descargar, ¿sí? De forma gratuita, así que aquellos que les interesó lo que expuso el hermano Emanuel en esta noche, o lo que vieron en ediciones de esta semana, lo pueden descargar todo, así que nos escriben, tanto de Verdad Presente como de cualquiera de los hermanos que ustedes les pregunten, les va a poder acercar el material, así que bienvenido sea, ¿sí? Y le agradezco también al hermano Daniel, que compiló todo en un solo archivo, así que ahí también para aquellos que lo quieran ver todo entero y no tengan que andar buscando uno por uno, allí también va a estar el archivo para descargar. Vamos a finalizar, ¿les parece? Aunque Dani decía que Saludos no, pero Arturo. bueno. Ah, Saludos saludos Arturo, Arturo claro. y nos está mirando desde el auto, nos estaba escuchando, así que bueno, gracias a él también que fue parte de esto. Muchísimas gracias por recordarlo. Sí, lo había visto y estaba viendo, ¿y cómo lo agrego? Porque dije, aunque sea, se suma al final para salvar. Pero bueno, está la sala bloqueada y no voy a hacer experimentos, pero ya la semana que viene seguiremos probando. Dani, ¿nos acompañás entonces con una oración? Y los invitamos a todos aquellos que en reverencia podamos tener este momento. Ah, gracias, Dani. Gracias por ahí compartir el enlace. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por habernos acompañado esta semana. Gracias Señor por la luz que nos has mostrado en distintos aspectos y al mismo tiempo que nos revelabas nuestra condición, al mismo tiempo nos ofrecías tu perdón, tu misericordia y la promesa de que tú quieres actuar en nuestra vida. Por eso queremos implorarte y pedirte que tú cambies nuestros corazones, de que nos des un corazón de carne, susceptible a que tu Santo Espíritu pueda grabar su ley. Señor, te imploramos que nos ayudes a tener siempre los oídos abiertos, que nuestros ojos estén siempre mirando a Cristo. Ayúdanos a no soltarnos de tu mano y de que a cada instante estemos ante tu presencia. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado.
Señor, oramos por cada uno de los que han estado escuchando estos temas para que, Señor, tú puedas actuar en la vida de cada uno de ellos. Que tu Santo Espíritu acompañe a cada uno, los acompañe a cada uno de los oyentes, sus familias, y que puedan hacer la realidad del pacto nuevo en sus vidas y en nuestras vidas también, Señor. Gracias te damos por todo esto porque sabemos que tú eres fiel y que tú cumples tu palabra. Por eso nos aferramos a ella, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, hasta la próxima semana, hasta la próxima transmisión, hasta la próxima fiesta. Un abrazo. Chao, buenas noches. Bendiciones, saludos a todos. Bendiciones. Chau, chau. Chao, chao.